Señor, te agradecemos tanto tu fidelidad y tu bondad. De verdad que, Señor, separados de ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, la torre fuerte en la que nuestra vida descansa. Te damos gracias, Padre, por este momento de adoración, por este domingo que tú has hecho para deleitarnos en ti, para celebrar tu resurrección, para celebrar con poder todo lo que tú has hecho y haces. Y, Señor, confiamos que tú continuarás perfeccionando en nosotros la obra que tú comenzaste. Pedimos en el nombre de Jesús que hoy estés con nosotros, que nos dirijas, que Padre, que uses con poder la vida de nuestro querido hermano en Cristo, Nate, que va a estar predicando tu palabra, Señor, y que me uses a mí en la traducción para que, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para tu iglesia sea recibido en tierra fértil, en corazones listos, Señor, para escuchar tu voz, para escucharte, para adorarte, para, Señor, cantarte, para poder estar listos para obedecerte en 3 semanas, Señor, con el mensaje que tú vas a entregar a nuestra vida. En el nombre hermoso de Jesús oramos, Padre. Gracias. Amén. Amén. Tenemos hoy un invitado especial. Como saben, la iglesia hermana Highlands Community Church abrió las puertas de su iglesia para que nosotros pudiéramos estar con ellos. Rentamos este lugar y estamos muy contentos por ese compañerismo en Cristo. La semana antepasada tuve el privilegio de predicar la palabra en sus 2 servicios y hoy tuve el honor de invitar a nuestro, que es el pastor interino de la iglesia, un hermano en Cristo querido, nuestro hermano Nate. Entonces, Nate, thank you for being with us. You're welcome to come hear this. Nate, come forward. Thank you for being with us. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you so much for having me today. I am honored to be here. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con ustedes. And we are so thrilled as a church to be able to host you here at Highlands. And we pray for you every single week in our staff meetings. Estamos muy emocionados por poder tener a Iglesia Vida en las instalaciones de Highlands y oramos por esta iglesia, por ustedes cada semana en nuestras reuniones de staff. Thank you. Pastor Carlos preached for me 2 weeks ago, and I've continued to hear how blessed people were. And so you are blessed with an awesome pastor. Praise God. Thank you. Yeah. Dice que, gracias a Dios. Hace 2 semanas tuvieron el gusto de que pude predicar con ellos y que continúan escuchando, gloria a Dios por eso, cosas lindas que Dios obró en los corazones de la gente a través de la predicación de la palabra. Thank you. And I'm sorry to make you uncomfortable to have to say that. Thank you. Thank you. Appreciate it. Praise God. Pastor Carlos asked me to talk about a subject that might make you a little bit uncomfortable today. El pastor Carlos lo escuché predicar un mensaje muy hermoso la semana pasada y le dije, ¿por qué no viene y predica el mismo pasaje? Y es un versículo, es un tema que quizá a algunos de ustedes les puede hacer sentir incómodos. Estoy de acuerdo. The subject is money. El asunto que vamos a predicar hoy es el asunto del dinero. And I learned that money was an uncomfortable subject when I was preparing to marry my wife. Y yo descubrí que hablar de dinero es un tema que a veces es incómodo para todos y lo descubrí cuando me iba a casar con mi esposa. We were going to premarital counseling and I learned that I actually had a fear about her as it pertains to money. Y al estar en consejería prematrimonial era tratar de adaptarnos de cómo íbamos a manejar el dinero y había cierto temor de cómo iba a funcionar el matrimonio. And the fear was this, that she would spend all of my money. Y mi miedo era que al casarme con mi esposa que ella iba a gastar todo mi dinero. And so we learned that we had to work through that because money can be a very uncomfortable subject. Y aprendimos que tuvimos que hablar abiertamente de ese tema porque el asunto del dinero es un asunto que nos toca, nos duele y que tenemos que comunicarnos sobre todo en familia o en pareja. And money can also be an uncomfortable subject at the church, can't it? Y el hablar de dinero especialmente puede ser un tema muy incómodo para hablar en las iglesias, sobre todo que hay tantos engañadores o una mala fama sobre algunas iglesias. And maybe the reason that it's uncomfortable is you're just afraid that we want yours. Y la razón por la que puede ser incómodo es que mucha gente tiene miedo que la iglesia va a querer el dinero, que nosotros queremos tu dinero. Y eso
causa incomodidad. But the reality is that the reason that we talk about money at the church is Pero- because Jesus talked a lot about money. Y la realidad por la cual en ocasiones hablamos del tema del dinero, que es un tema difícil de hablar en la iglesia, es porque tenemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo mismo, que muchos versículos de los evangelios hablan del asunto del dinero. And Jesus talked a lot about money, but as best as we can tell, he never asked for any money. Y Jesús habló mucho del dinero, pero nunca vemos en la escritura que él pedía dinero. So why did Jesus talk about money all the time? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, nuestro Señor, hablaba tanto de este tema del dinero? I think the reason is because he understands something about money that we need to also understand. Y prestemos atención, iglesia, porque creo que la razón por la cual Jesús mencionó en muchos versículos acerca del dinero es porque es un tema que nos interesa, nos importa y que Dios tiene algo que decirnos de ese tema en nuestras vidas. Here's what Jesus knew about money that we need to learn. Eso es lo que Jesús habló del dinero que nosotros tenemos que aprender y que nos va a beneficiar. How you think about money reveals what you trust. La forma en la que pensamos cada uno de nosotros sobre el dinero revela en dónde tenemos nuestro corazón, en quién confiamos. One day in Luke chapter 12, Una ocasión en las Escrituras, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, a man comes up to Jesus and asks a question. un hombre viene a Jesús y hace esta pregunta que está en pantalla. This is in Luke chapter 12, starting in verse 13. Lucas 12, 13. Someone from the crowd said to him, that's Jesus, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Uno de entre la multitud se acercó a Jesús y le pidió, Maestro, dile a mi hermano que está aquí que comparta la herencia conmigo de nuestros padres que fallecieron. Apparently, this man, his parents had passed away, Aparentemente, los padres de esta persona fallecieron and there was some money that he was supposed to split with his brother. y había dinero que se supone que se iban a dividir la herencia en la familia con su hermano. The problem is his brother wasn't giving him his share of the money. El problema es que su hermano, de una forma egoísta, estaba reteniendo el dinero de la herencia y no dándole la parte que le correspondía. And so this man comes to Jesus thinking that that his brother might listen to Jesus if Jesus tells him to give him the Y money. por eso viene a Jesús y le dice, dile a mi hermano, porque pensó quizás si Jesús le dice la injusticia que está cometiendo, mi hermano lo va a escuchar y me va a dar mi parte. But Jesus doesn't give him the answer that he was hoping for. He says in verse 14, "Friend," he said to him, "who appointed me a judge or arbitrator over you?" Y Jesús le responde, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre este asunto familiar de ustedes? Jesus then told him, verse 15, "Watch out and be on guard against all greed, because one's life is not in the abundance of his possessions." El Señor Jesús nos da una frase muy poderosa que nos habla la esencia de la vida, porque para muchos la esencia de la vida es hacer y hacer dinero. Y Jesús respondió y dijo, tengan cuidado, un área que tenemos que tener cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, el deseo de acumular más, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesus says you need to guard against greed. Do you know what greed is? Jesús nos está diciendo que tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de la avaricia. ¿Saben lo que es la avaricia? Greed is the desire for more. La avaricia es el deseo de acumular más y más. And Jesus says the reason you need to guard against greed Y Jesús dice que la razón por la cual tenemos que guardar nuestro corazón de la avaricia is because life does not consist in an abundance of possessions. es porque la vida de nosotros, nuestra felicidad, estabilidad y propósito no depende de la abundancia de los bienes que tenemos. This man lived like many of us live, believing that if he had more, his life would be better. Y lo que estaba atrás de este hombre era que pensaba, como muchos de nosotros pensamos,
que si podemos tener un poco más, nuestra estabilidad en la vida va a ser mejor, que nos va a ir mejor. Isn't it true that many times we live and we think that if we're going to protect our lives from disaster, we need to guard our money? Y muchas veces nosotros pensamos que si queremos que nos vaya bien y proteger nuestra vida del desastre o de desastre futuro es que tenemos que acumular dinero, tener más dinero. Jesus says you need to guard your life from greed, the desire for more money. Y Jesús dice que tenemos que cuidar que nuestro corazón esté sumergido en ese anhelo constante de tener más. Jesus knows that just by having more money, your life will not automatically be better. Y Cristo tiene una verdad muy cierta, que por el hecho de tener más dinero, nuestra vida no va a ser automáticamente, necesariamente va a ser mejor. In order to prove that point, Para probar este punto, he tells a parable. Jesús cuenta una historia, una parábola. Here's how the parable goes. Verse 16. He then told them a parable. A rich man's land was very productive. Dice en el verso 16 de Lucas 12, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. He thought to himself, what should I do since I don't have anywhere to store my crops? El verso 17 dice que él, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar toda la cosecha que mi terreno produjo, la bendición que recibí. So this man is already rich, and then he has a big harvest, and he thinks, wait a minute, what am I going to do with all my stuff now? Entonces este hombre ya es rico, tiene una cosecha fructífera y dice, pero espérate, todos estos granos que produjo mi tierra, ¿dónde los voy a almacenar? So here's what he does. He has an idea. Y entonces viene una idea a su mente. Verse 18, I will do this, he said. I'll tear down my barns and build bigger ones and store all my grain and my goods there. Entonces dice, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. And that seems pretty smart, doesn't it? Y parece que es una decisión bastante lógica, bastante inteligente la que está pensando este señor, ¿no es cierto? I've got a lot of stuff. I Tengo- don't have anywhere to put my stuff. Tengo muchas cosas, no sé dónde poner esas cosas. I'll build a bigger barn. Voy a construir un granero más grande. And then he tells himself something. Y entonces se dice a sí mismo algo. And this thing that he tells himself reveals what he believes about money. Y esto que se dice a sí mismo este hombre revela su corazón en cuanto al dinero. He says to himself, verse 19, you have many goods stored up for many years. So take it easy, eat, drink, and enjoy yourself. Y diré, alma mía, se habla a sí mismo, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Entonces descansa, come, bebe y goza de la vida. He believes now that he has more, that he doesn't have to be afraid of anything bad happening to him. Llega un punto donde se siente realizado, contento, como lo que muchos de nosotros nos esforzamos por trabajar, por ver nuestro futuro, se siente bien y dice, bueno, ya no tengo nada que temer hacia el futuro porque tengo toda la provisión que necesito y encuentra en eso descanso. He believed that money was the answer to stress. Pensó que el dinero, es la respuesta al estrés. Have you ever thought that before? ¿Alguna vez hemos pensado eso? Creo que todos nosotros lo hemos llegado a pensar en algún momento. If you could ever just get this much, then you wouldn't have to be stressed anymore. Si pudiera lograr tener un poco más de dinero, entonces esto, pensamos, nos va a quitar el estrés, las preocupaciones de las responsabilidades financieras. So he can take it easy now because he has more, and he can meet all of his needs and desires now Entonces that se he has siente more. con paz y dice, ahora voy a poder descansar, comer, beber y disfrutar la vida porque ya tengo. And isn't that the key to happiness? Y no es cierto que muchas veces pensamos que esa es la clave
de la felicidad y el propósito de nuestras vidas? Isn't the key to happiness having so much money that you never have to worry and you can buy anything that you want? No es la respuesta de la felicidad el decir que tienes todo el dinero del mundo, puedes comprar lo que tú quieras cuando tú quieras. See, in the world's eyes, this rich man is a genius. Algo muy importante es que a los ojos del mundo, este hombre rico es un genio, es una persona muy inteligente. In God's eyes, this man is a fool. Pero es bien interesante porque vamos a ver lo que dice ahora Jesús, que ante los ojos de Dios, este hombre está siendo un necio. Verse 20. Vamos a ver el verso 20. But God said to him, "You fool, this very night your life is demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be?" Tremendas palabras. Dice Jesús que Dios le habla a este hombre en medio de esta realización, decir, ya tengo suficiente y voy a disfrutar el resto de mi vida. Y Dios le dice, necio, esta misma noche te van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado y te has afanado en trabajar? Isn't it true that no matter how much money you have in this life, it's all gone after you die? ¿No es acaso cierto que no importa cuánto dinero vamos a acumular en esta vida, pero cuando muramos, ninguno de ese dinero va a importar, ese dinero se va a esfumar? Wisdom is living with the future in mind. Wisdom, la sabiduría, es vivir pensando en el futuro. And if you're going to live with the future in mind, and you're living in light of God, then that means when you think about the future, you have to think beyond your death. Si ser sabio significa anticipar el futuro, eso implica también anticipar la realidad de nuestra mortalidad, de que hay una vida después de esta vida física. God is looking at this man's life in light of eternity. Dios está viendo la vida de este hombre y sus decisiones y sus afanes y en dónde invirtió su fuerza a la luz de la eternidad que él creó. And so what looked like a genius decision to the world, God looks at and says, that is foolish. Y eso es lo que cambió la perspectiva, que lo que para los ojos del mundo se veía una decisión muy sabia y un hombre genio, ante los ojos de Dios, al ver que fue negligente con su eternidad, era una decisión, fue un hombre sumamente tonto. And Jesus says that how it was for that man in the story is how it will be for anyone. Y Jesús cuenta esta historia para que nosotros nos veamos reflejados en este hombre y sepamos que esa historia también nos habla a nosotros y que si hacemos lo mismo que hizo este hombre, terminaremos siendo necios también. This is how Jesus concludes. Verse Así es 21. como Jesús concluye. That's how it is with the one who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Y dice Jesús en el verso 21, así le sucede, así mismo es con aquel que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. What does it mean to be rich toward God? Y nos preguntamos, ¿qué significa ser rico delante de Dios? How do you become rich toward God? ¿Cómo nos hacemos ricos para con Dios? When I first read this parable, I was a college student. Cuando leí esta parábola por primera vez en mi vida, yo era un estudiante universitario. And I thought that this sounded so stupid. Y yo pensé que esto sonaba muy tonto a mis ojos de universitario al leerlo. I mean, think about this. You're not going to be rich with real money. Instead, Jesus is saying to be rich with heavenly money. Entonces dice, no voy a ser rico para físicamente con dinero, que es lo que nos sustenta, pero voy a ser rico con Dios, con dinero del cielo espiritual. I thought this was dumb
until I read something else in the Bible. Y yo pensé que esto era algo necio o que no lo veía como algo inteligente hasta que leí algo más en la Biblia. In the book of 2 Corinthians, En el libro de Segunda de Corintios, the Apostle Paul is writing to this church, el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia and he's encouraging them to be generous and give to these other churches who are in need. y les está animando a estos creyentes de Corinto a ser generosos con unas iglesias en Jerusalén que estaban pasando una sequía y gran necesidad económica. And while he's trying to persuade them to give, Y mientras está tratando de persuadirlos a ser generosos y dar a sus hermanos, he says this: les dice esto. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, for your sake he became poor, so that by his poverty you might become rich. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, Dios en la eternidad, por causa de ustedes, por amor a ti, se hizo pobre, se vistió de humanidad, para que mediante su pobreza y debilidad ustedes llegaran a ser ¿qué? Ricos. Do you know the generosity of our God? ¿Conocemos qué tan generoso ha sido nuestro Salvador, nuestro Dios con nosotros? When Jesus realized that he was rich, Cuando Jesús se dio cuenta de que era rico, he did not build bigger barns for himself. Jesús en su riqueza siendo Dios no construyó más grandes graneros para él, Instead, he built you a barn. sino en vez de eso te construyó a ti y a mí un granero mostrando el cuidado y el amor por ti, por nosotros. Jesus gave up his wealth by coming to earth as a human. Jesús dejó su poder, todos sus atributos y su riqueza para hacerse un hombre y ser humillado y golpeado y morir para salvarnos, por amor a ti y por amor a mí. And when he came as a human, he continued to give and give and give until he gave his life. Y cuando vino como hombre, continuó dando, sanando, enseñando, edificando, mostrando amor, sanando a las personas hasta que se entregó finalmente él mismo en una cruz por nosotros. Jesus became poor by going to a cross and dying in the place of sinners like me and like you. Jesús se hizo pobre siendo rico para dar su vida en una cruz, para tomar el lugar de nuestra muerte, la muerte que merecíamos, al darle la espalda al Dios que nos dio la vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. He was paying a debt that we owe. Jesús pagó una deuda que nosotros teníamos, que no era de Él. And because Jesus became poor, Y porque Jesús se hizo pobre, we can become rich towards God. podemos entonces ser ricos delante de Dios, tener abundancia de vida en la presencia de Dios. Do you believe that today? ¿Crees eso hoy si eres un hijo o una hija de Dios? See, being rich towards God is not some theoretical idea. Ser rico para con Dios no es una idea teórica. Being rich towards God is something that happens when you place your faith in Jesus. Ser rico con Dios es algo que sucede cuando depositamos nuestra confianza, nuestro amor, nuestra vida entera en tener una relación con el Dios que nos ama y que nos dio la vida, y nos volvemos ricos para con Dios dándole nuestro ser. Listen to what the apostle Peter said in 1 Peter chapter 1. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. And
into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, la vida eterna y vida en abundancia que Dios ofrece. Do you see what he says? Nos damos cuenta de lo que está diciendo Pedro en este pasaje, By becoming part of God's family through faith in Jesus, que cuando ponemos nuestra confianza en Jesús para ser salvos y nos hacemos parte de su pueblo redimido, de la familia de fe, you have an inheritance. tenemos una herencia. Remember what the man was originally coming to Jesus about? ¿Recuerdan cuál era el asunto por el cual se contó esta parábola? Que un hombre llegó a Jesús y le pidió que su hermano, ¿qué? He wanted an inheritance. Quería recibir una herencia. Jesus says, don't try to be rich on earth. Be rich towards God. Y lo que Jesús nos está diciendo, no pongas toda tu esperanza y tus fuerzas pensando que quieres ser rico en la tierra, sino que pon tu fuerza y tus esperanzas en ser rico para con Dios. There is an inheritance in heaven Hay kept for you. una herencia real para aquellos que son hijos e hijas de Dios en la eternidad. Peter describes this inheritance with 3 words. El apóstol Pedro describe esta herencia con 3 palabras claves. He says it's imperishable. Dice que es indestructible, que no puede perecer, que no puede ser destruida. That means there's no decay. You cannot lose it when you die. No decae, no puedes perderla una vez que mueres. He says it's undefiled. Dice que es incontaminada, That means it's free from sin. que está libre de cualquier impureza o de cualquier pecado o de cualquier malicia, la herencia que recibimos de Dios. Sometimes in this life, when you gain a bunch of money, A veces en esta vida, cuando de alguna manera prosperamos o recibimos súbitamente mucho dinero, you actually make your life worse. a veces podemos hacer nuestra vida peor. Es cierto, lo he visto como pastor. Gente que se pierde por amor al dinero o sus hijos se pierden. A veces dices, estuve mejor, pero terminaste peor al tener más. This inheritance that's kept in heaven is undefiled. Esta herencia que tenemos de vida, de perdón, de restauración con Dios, es una herencia incontaminada, que no puede ser contaminada, que no va a ser nuestra vida peor, sino mejor. That means that it will never end up ruining your life. Significa que nunca esta herencia que recibimos de Dios va a destruir tu vida, sino al contrario, va a bendecir tu vida. And last, he says this inheritance is unfading. Y la tercera palabra que usa es que esta herencia es inmarchitable, no se marchita, no se disminuye, no se acaba. You will not ever get tired of it. Nunca te cansas de tener esta herencia de parte de Dios, ni te vas a cansar en la eternidad. And it will never lose value. Y nunca perecerá su valor, ni perderá su valor. So here's how to think like Jesus when it comes to your money. Entonces, lo que aprendemos en esta parábola es una advertencia de tener cuidado donde está nuestro corazón y cómo debemos pensar del dinero en nuestro corazón. You should guard against greed Debemos todos guardar nuestro corazón de la avaricia and be rich towards God. y decidir que la prioridad de nuestra vida es ser ricos para con Dios. Instead of believing that having more money would make your life better, En vez de pensar obsesionados que tener más dinero va a hacer mi vida mejor, believe that God has riches that he will give to you in Christ. piensa que cuando tú das tu vida a Dios como prioridad, el mensaje, y ahorita él va a decir, el mensaje no se trata que nos olvidemos de pagar nuestros gastos o de las metas, sino que reemplacemos a Dios de nuestra vida por el amor al dinero y no nos demos cuenta que cuando tú y yo damos nuestra vida a Dios y alineamos nuestra vida con Dios y lo ponemos en prioridad, hay riquezas y bendiciones que Dios da a aquellos que le aman con un corazón sincero
y que lo ponemos en prioridad en nuestras vidas. The way that we put this belief into action in our lives is through generosity. Y hay un secreto real en esta vida, que la forma en que guardamos nuestro corazón de la avaricia, del deseo desmedido de querer acumular más, es lo opuesto, es a través de desprendernos, es a través de la generosidad. Generosity is the belief that it's more blessed to give than to receive. La generosidad encuentra gozo en bendecir a otros, en que es más bienaventurado dar que recibir, lo que dijo Jesús. And the way that we know generosity is true, again, is by looking at Jesus and what he did for us. Y una vez más, el ejemplo de aprender cómo ser generoso es ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, ver cómo se conducía Él en su diario vivir. So what would it look like in your life to practice generosity? Y una pregunta que cada uno de nosotros en nuestro corazón debemos hacernos es, ¿cómo se vería en mi vida, cómo se vería en tu vida practicar una generosidad que agrada a Dios? To answer that question, I want to share 4 principles of generosity with you. Quiero compartir con ustedes 4 principios que nos van a ayudar sobre cómo se ve la generosidad en los hijos de Dios en la Biblia. The first is priority giving. 4 principios para dar. El primero es pon a Dios en prioridad con tus finanzas. Priority giving means that when you look at your finances, you choose to give first, not later. Dar con prioridad o poner a Dios con prioridad es que cuando ves tu dinero, nuestro dinero mensual, no dejamos a Dios al final dándole las obras, sino que decidimos anticipadamente, según lo que Dios ponga en nuestro corazón, apartar algo que va a bendecir a otros o que va a bendecir el reino de Dios. Ponemos a Dios en prioridad desde el inicio, no ya que nos gastamos todo. Many times what we do is we wait to determine what we'll give based on how much we have left. Muchas veces como seres humanos y aún como cristianos, esperamos a cubrir todo y hasta cosas que nos compramos para ver cuánto nos sobra, para basado en lo que nos sobra, decidir si damos o no damos o cuánto vamos a dar. Es la realidad humana. Priority giving requires a step of faith because I'm giving first and I'm trusting God to provide for me. Dar con prioridad, según hemos propuesto en nuestro corazón, requiere fe, requiere creer que Dios va a cuidar de nosotros y requiere haber hecho un compromiso con Dios de que vamos a dar, no de lo que nos sobra, sino anticipadamente decidimos lo que íbamos a dar. The second principle of giving is percentage giving. El segundo principio, que es un principio bíblico, Dios lo practicó con Israel, es separa un porcentaje, porque cuánto es suficiente, cuánto es poco, cuánto es mucho, cada uno gana diferente, es basado en porcentaje. In the Old Testament, God commanded his people to give 10% of their money back to the Lord. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios había pedido al pueblo de Israel que de sus cosechas, de sus animales que representaba sus ganancias, apartaran el 10%, que era algo lograble dar, que mostraba un esfuerzo de sacrificio donde estaba su corazón, pero que no se iban a quedar pobres, que era darle a Dios solo una décima parte de todo el 90 que Él te dio del 100. In the New Testament, it's not commanded that we give 10%, but I think it's still a helpful principle. Así es. En el Nuevo Testamento, el diezmo no es una orden o un mandato de parte de Dios, si dice que debemos dar según hayamos prosperado, pero el Antiguo Testamento es un buen principio que nos muestra un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel en aquel entonces. Regardless of whether or not you can right away practice 10%, it's still a helpful principle to choose a percentage to give. Es un principio bíblico que Dios mismo dio en su palabra a su pueblo y que nos sirve a nosotros para saber de que Dios quiere que nosotros seamos recíprocos con Él, retornemos de reconociendo sus bendiciones basado en porcentaje, así como fue con el pueblo de Israel. Percentage giving is helpful because if you're not giving a percentage, then you'll just decide on an amount that may not grow over time.
Y dar basado en un porcentaje, y eso mantiene nuestra vida generosa, es importante porque podemos crecer a través del tiempo en las bendiciones que Dios nos da o tener un mejor trabajo, mejor sueldo y seguimos dando lo mismo y no hemos ajustado a ser recíprocos conforme Dios nos bendice. So you might hear 10% and think, oh man, there's no way I could do that. Y a lo mejor escuchamos 10% y decimos, oh Dios mío, ya empezaron con esto en la iglesia, que eso piensan algunos. Y no se dan cuenta que esto, todo lo que sucede es porque somos parte todos, incluyéndome yo, que Dios está sosteniendo. Y también puedes decir, no, yo no puedo con eso porque sería demasiado 10%. Es un pensamiento humano. And that's okay. Y está bien si estás en shock o pensando, ¿cómo es posible que lo voy a lograr hacer? But what would it be like for you to pray and ask God, what percentage would you be leading me to give? Y este es el mensaje de que si queremos vivir una vida generosa, una vida guardada de la avaricia, una vida en que encontramos gozo en dar, me encanta este reto que nos está dando nuestro hermano Nate porque nos hace evaluarnos y decirnos, Señor, ¿qué puedo orar delante de ti con sinceridad y decir cuánto sería algo que yo puedo sentirme que puedo dar por amor, por fe, para tu obra que hace una diferencia, basado en porcentaje? My encouragement to you would be to pick a percentage and start somewhere. Y mi reto y el mensaje de hoy para ti es que escojas un porcentaje, que ores, de verdad lo tomes en serio delante de Dios. Si eres una persona que mezquina o que no da o que no piensa que el reino de Dios requiere apoyo, que sostenemos misioneros, que hay gastos, que pienses y digas, ok, ¿cuánto sería algo que puedo yo dar? Empieza en algún lugar, empieza donde estás, decide ser generoso. If you wait until you have a certain amount, you'll never have enough to give. Y si te esperas y dices, no, ya que gane un poquito más voy a empezar a ser generoso y a dar, la realidad es que nunca lo vas a lograr porque los gastos continúan creciendo y vas a terminar no siendo una persona generosa y una persona que Dios bendice también. Ese es un secreto en las finanzas. The third principle is progressive giving. El tercer principio es crece en tu generosidad. No te quedes donde estás. This means that, okay, you've picked a percentage, but what would it look like for you to raise that percentage over the years? Tú comienzas con un porcentaje de tus finanzas y dices, ¿qué significaría para mí? ¿Cómo puedo, con la ayuda de Dios, crecer un porcentaje, 2% de dónde comencé el año que viene o en 6 meses? Porque veo que Dios me está bendiciendo, Dios me está sosteniendo. ¿Cómo puedo crecer en ser generoso? And then the final principle is Y- prompted giving. Y el tercer principio es sé sensible cuando Dios te indica a dar. This is responding to needs as they arise in your life. Y eso es como cristianos responder a necesidades conforme vemos que hay necesidades que surgen. Some people set aside money on the front end and then they use that as an excuse not to give when they see a need. Hay personas que dicen, ok, yo ya di un porcentaje y de repente vemos a una persona en necesidad. No me estoy refiriendo a una persona floja que no trabaja, sino a una persona que se está esforzando, que tuvo una calamidad en su vida, que perdió un hijo, hay un funeral, que hay un gasto inesperado. Y podemos dar, sabemos que podemos ir a esa milla extra, pero decimos, no, yo ya di. What God wants for us is to live open-handed with all of our possessions and Lo- say, God, these all belong to you. Lo que tenemos que recordar es que Dios quiere que vivamos una vida de generosidad, no con nuestras manos agarradas, sino si Dios mueve nuestro corazón porque hay una necesidad en alguien, en nuestra familia o en la iglesia, y vemos que podemos ser de bendición, que tengamos un corazón abierto para hacerlo. We are not owners of our possessions. We are managers of our possessions. No somos dueños de los recursos que Dios te ha confiado. Tú no eres el dueño, tú eres un administrador. Todo lo que tú tienes, Dios, aunque te hayas esforzado en trabajar, es algo que Dios te ha permitido tener en su gracia, que te ha confiado, y la tarea tuya y mía es administrar lo que Dios nos permite tener en su gracia. So, what would it look like for you to use your resources that God has entrusted you for the good
of God's people. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿a qué me está llamando Dios a través de este mensaje? Dios me ha bendecido, todos tenemos gastos, todos tenemos metas, tenemos carencias, pero con lo que Dios me ha confiado, ¿cómo puedo bendecir la obra de Dios o a una persona? ¿A qué me está llamando Dios a ser una persona generosa? ¿Cómo puedo comenzar? Following Jesus is more about small steps of obedience than giant leaps. Seguir a Jesucristo es algo que se asemeja a tomar pasos de obediencia en nuestra vida, de dejar el pecado, de vestirnos de amor, de perdonar. Y las finanzas son un área también que refleja dónde está nuestro corazón. No se trata de dar un paso gigante, un salto imposible, sino pequeños pasos de fe en los que nos volvemos obedientes a Dios y somos bendecidos por Dios. Could God use a small step of generosity as a weapon in your life to fight greed? ¿Será que Dios puede tomar un paso pequeño que decides dar en tu corazón delante de Dios como una defensa y un arma contra la avaricia en tu corazón que a veces te estresa, te roba de la paz? Y que es la puerta o una llave en la cual Dios va a bendecir tu vida porque Él promete, Él dice que Él ama al que da con alegría. Remember the grace of our Lord Jesus Christ. Dice la Escritura, recuerden la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Though he was rich, que aunque era rico, for your sake he became poor, por amor a ti se hizo pobre, so that by his poverty para que a través de su pobreza you might become rich. ustedes fueran enriquecidos. Do you want to pray for them or do you want me to pray for them? Yes, you can pray in English and then I pray in Spanish. Okay. Yes. Father, thank you for this awesome congregation. Sí, Señor, gracias. God, I ask that you would bless them tremendously. God, I pray that more and more people in our city would come to know you and love you because of the ministry that's happening here in this room. God, thank you so much for the generosity of those who give money and time and their skills to help this church meet. God, I thank you so much for Pastor Carlos, the ministry that you've given him. God, I ask that you would bless him and bless this church. I ask that you would guard us against greed. Sí, Señor. You would guard us against the belief that if we had more, that our life would be okay. And God, would you help us to trust that it's better to give than to receive? It's in Jesus' name that I ask this. Amen. I want to pray for Pastor Nate. Thank you, Lord, for his life. Thank you for Pastor Nate and his wife and children and the one that is on the way. We pray that you bless them, that you bless Highlands, that you fill him with your spirit, with wisdom, so that he's used in a mighty way to bring, Lord, hope, life into the church that you have allowed him to serve and to pray for and to serve them every Sunday with the Word of God. Thank you for this beautiful church that has opened the doors for us. We bless them and we thank you for their lives. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hermanos, antes de terminar, gloria a Dios, un aplauso a nuestro hermano Nate. Antes de terminar, quisiera decir que gracias a Dios por ese mensaje. Es un mensaje muy relevante porque todos nosotros nos preocupamos. Yo como pastor me preocupo por las finanzas de mi familia y somos humanos porque tenemos gastos que a veces no podemos cubrir. Y el asunto de este pasaje que vimos es cuando nosotros decidimos que el amor al dinero se vuelve nuestro motor al grado que descuidamos nuestra relación con Dios, que no somos ricos para con Dios. Yo como pastor quiero que sepan que me alegro y me gozo mucho cuando a ustedes les va bien. Cuando sus hijos consiguen un trabajo en la universidad, y yo les animo que estudien en la universidad, porque las personas que tienen escuela, college, ganan un promedio de por lo menos $30,000 más por año, que eso abre oportunidades.
las rentas están cada vez más caras, las casas están cada vez más caras. A mí me preocupa y me importa como pastor su prosperidad y su bendición financiera, porque sé que es mejor ser dueño de una casa, por ejemplo, de un condominio, de un departamento, que rentarlo. Anhelo la prosperidad financiera de ustedes. Este mensaje no está diciendo que no pienses en planear hacia el futuro, como el libro de Proverbios capítulo 6 nos dice, que la hormiga trabaja y pone algo aparte para el invierno. Pero este mensaje sí rompe nuestro corazón y nos llama a la generosidad. Como pastor, yo sé que hay muchos de ustedes que son una bendición en las manos de Dios y que por la fidelidad de ustedes, esta iglesia sigue abierta. Por la fidelidad de ustedes, esta familia que me escribieron fue restaurada con Dios por el mensaje del evangelio. Y algo muy cierto es que Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios sí nos pide que seamos fieles y la obra de Dios sí se mueve con dinero. Y hay personas que se consideran parte de la iglesia y que tienen un año en toda esta pandemia que no han dado ni $1 ni $10 al reino de Dios. Y eso es algo que te digo como mi hermano en Cristo, que sinceramente eso está mal delante de Dios. Si en tu corazón no eres fiel. Ahora, yo digo esto porque yo y mi esposa damos. Porque yo y mi esposa somos generosos. Y damos más del 10% porque es una convicción personal. De ahí nosotros sacamos nuestro seguro médico y otras cosas y damos más de lo que es el 10%. Y te digo una cosa, ha habido ocasiones en que teníamos una minivan usada que me costó $1,700 y en una ocasión sacamos un lease porque no podíamos comprar un carro y se nos estaba descomponiendo. Y estábamos solamente con esta minivan y necesitábamos otro carro porque mi esposa estaba también teniendo reuniones de ministerio con la iglesia. Y nosotros podríamos haber dicho, ay, pero es que necesitamos llantas, es que necesitamos otro carro, no podemos dar. Pero en nuestro corazón hemos entendido, te lo digo como un testimonio personal, que todo lo que Dios nos da es por su gracia. En México yo soy abogado, mi esposa es ingeniera. Dios me permitió escribir un guión de cine, tenía todo para producir una película. Yo decidí dejar eso que el mundo ofrecía, porque he comprendido que la riqueza que Dios nos da no se compara con el dinero que el mundo da. Eso no significa que no me interese el dinero, me importa. ¿Por qué me importa? Porque sé que un día voy a hacerme viejito y no quiero que me avienten ahí al matorral, ¿no? Pienso si puedo mandar algo para el retiro, si podemos comprar en vez de rentar, aunque nos tome 30 años pagar la casa, si podemos dar un pago extra. Yo quiero su prosperidad financiera. Pero hermanos, Dios bendice al dador alegre. Yo he visto en estos 10 años de pastorear la iglesia, sinceramente, que la gente que más ha prosperado en estos 10 años, que los veo ahora que hasta tiene negocios en la iglesia, que Dios les ha bendecido, es la gente que ha dado testimonio y que yo sé que son fieles en dar. Y uno no da porque le sobra, uno da sacrificialmente por amor, porque valora la obra de Dios. Y por el otro lado he visto personas que se han enfocado tanto en el trabajo, en hacer dinero, y que veo que su matrimonio se deshizo porque dejaron de venir a la iglesia por sacar dinero y trabajar. Veo personas que han sido no dadivosas con la obra de Dios y de repente alguno de sus hijos cae en un problema, empiezan a tomar y les dan una DUI y llegan y ¡pum! $10,000 se les van, o 5,000 o 7,000 en el abogado o en algún problema. Lo que no le damos a Dios, el diablo te lo quita. Y lo que damos a Dios, Dios no se queda con nada. Nuestro hermano Pablo Hart, ayer fue el funeral de él. Y algo que me encantaba de él es que él decía, nunca le puedes dar a Dios más de lo que Él te da a ti. Y el hermano Pablo nos animaba a ser una iglesia generosa. Nuestra iglesia sostiene 6 misioneros, que da un poco para esos misioneros cada mes. Y sostenemos un programa cooperativo de la Convención Bautista a nivel mundial que sostiene alrededor de 10,000 misioneros. Y nosotros como iglesia somos parte de eso. Hermanos, seamos generosos. Prueba a Dios, dice él en Malaquías, aunque es hablando al pueblo de Israel, pruébenme en esto ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es un tema difícil para hablar en la iglesia porque hay sinvergüenzas, como dice 2 de Pedro, que usarán la fe como fuente de ganancia. Y dice que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pero eso no quita la realidad de que la obra de Dios, lo que nuestros niños reciben,
requiere organización, requiere rentar un lugar, estamos rentando otro lugar. Los misioneros que son sostenidos. Si Dios levanta otro pastor de entre nosotros y le digamos, deja tu trabajo y dedícate a lo que Dios te ha llamado, ¿de dónde van a salir esas finanzas? De nosotros como iglesia. Si abrimos un campus en el sur y tenemos que rentar un lugar y traer otra persona, ¿de dónde va a salir? De nosotros como iglesia. Yo como pastor sí quiero una iglesia generosa. Y lo digo con la frente en alto porque yo mismo soy ejemplo en ser dadivoso con la iglesia. Y Dios nunca nos ha dejado. Al contrario, yo te puedo decir que en estos 10 años de pastorado, que dejé un sueldo en la convención de Texas que nos iban a pagar mucho mejor, yo he visto que Dios poco a poco nos ha bendecido y nos ha bendecido y nos ha bendecido. Dios es fiel con los que lo aman. Yo quiero invitarte a orar, a analizar tu corazón, y es entre tú y Dios. Y quiero que te preguntes, ¿cómo estoy delante de Dios en mi generosidad? ¿Será que no tengo? Ay, hermano, es que no tengo. ¿No tienes porque no das? ¿O no das porque no tienes? ¿No das porque no tienes? ¿O no tienes porque no das? Si Dios habla a tu corazón, comienza. Apliquemos este mensaje y di, ¿cómo puedo comenzar con estos principios? Poner a Dios en prioridad, determinar en mi corazón, en oración, un porcentaje. Si hay una necesidad que yo puedo cubrir de alguien que sé que está pasando necesidad y ayudar un poquito con un granito de arena, quizá Dios te está llamando a bendecir a alguien que está pasando necesidad. Quizá tienes un año y nunca has dado a la obra de Dios, o das de las obras que ni lo que te gastas en un café le das a la obra de Dios. Y a Dios has recibido, Dios ha cambiado tu vida en este lugar, tus hijos han recibido, pero tú no has dado a la obra de Dios, no has sido recíproco con Dios. Y Dios te está hablando y te dice, hey, hija, hijo, te estoy hablando a ti. Da pasos de fe, cambia esa conducta en tu corazón porque yo quiero bendecirte y porque diseñé la vida para que seas un administrador y no un dueño. Y si hay alguien entre nosotros que Dios le habló que no eres rico para con Dios. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Pero si le damos el corazón, le vamos a dar parte de nuestra vida y vamos a ser generosos con su obra. Si Dios te habló a tu corazón y te dice, ponme en prioridad, búscame en oración, yo quiero restaurar tu vida, tu familia. Yo te animo a que hoy tú decidas, Señor, yo voy a buscarte con todo mi corazón en la oración, me voy a congregar, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar en mi casa, vamos a abrir la Biblia, vamos a hablar de ti en mi hogar. Si Dios habló a tu corazón en algún área, levanta tu mano en tu lugar, dile, Señor, te escuché, gracias por hablar a mi vida hoy. Dios te bendiga, gracias por esa mano. ¿Alguna persona más? Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga. Gracias a Dios, porque son decisiones donde uno levanta su mano y dice, Señor, aquí estoy. Que Dios complete la obra que Él ha comenzado en nosotros. Señor, gracias por tu iglesia preciosa. Gracias por hermanos fieles y generosos. Dios, gracias por este mensaje que nos habla de guardarnos de la avaricia. Llévanos adelante como iglesia, bendícenos, guíanos inclusive a seguir adoptando misioneros, Señor. Algún día poder tener nuestro propio edificio, Señor, aunque sabemos que no se trata de edificios, se trata de vidas que necesitan a Jesús. Úsanos con poder para tu gloria. Ayúdanos a hacer luz allá afuera, a darte nuestro tiempo, nuestra vida y recursos. Te amamos con todo el corazón y te damos gloria porque nada de lo que tenemos lo podríamos tener si no fuera por tu gracia. Te amamos, Señor. Tú has sido bueno, misericordioso, grande y maravilloso en nuestras vidas. Te amamos en el nombre precioso de Jesús. Te exaltamos, te queremos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.